El autor intenta clarificar sus propósitos. Esta conferencia tiene como principal propósito el de rendir homenaje a un novelista ejemplar y a su lenguaje prodigioso. De ninguna manera pretende meterse a averiguar sus procedimientos y técnicas o incurrir en los farragosos análisis de su psicología individual. Es abierta y descaradamente ditirámbico. Busca, por otra parte, hacer algunas observaciones discutibles sobre la influencia que los mitos, la historia, la política y la moral social ejercen en las conciencias y modos de conducta de las mujeres y los hombres de un país determinado en un momento de su acontecer. Mucho se ha hablado y escrito sobre estos temas. Los especialistas en literatura latinoamericana de las universidades estadounidenses, inglesas, francesas, italianas, etc., han escrito robustas tesis sobre Rulfo, y los jurados de los premios obtenidos por el escritor mexicano a lo largo de su vida han dado a conocer sus inapelables fallos sobre la importancia y la función cumplida por la obra de Rulfo en el corpus de la literatura en lengua castellana. Sin embargo, algo puede agregarse a estos homenajes, haciendo notar que Rulfo, como López Velarde, observa con una sonrisa depravada las ineptitudes de la inepta cultura y se divierte con las espesas y frecuentemente descabelladas teorías que sobre su vida, su obra y su silencio hacen los críticos, tanto los académicos como los mercantiles. En una época hubo un conflicto. Ustedes saben que los escritores somos gente díscola y difícil, y nos peleamos mucho a veces entre nosotros. Los clásicos españoles, por ejemplo, se la pasaban peleándose entre ellos, Góngora con Quevedo, Quevedo con Lope y todos contra Ruiz de Alarcón. En este caso eran los seguidores de Octavio Paz, que sabían que Rulfo era tal vez nuestro mejor escritor. Les dio por correr por ahí la teoría de que Rulfo era una fuerza de la naturaleza, que escribía como los pájaros cantan, por obra de milagro, y que era un hombre de cultura reducida. No hay cosa más falsa. Juan era de una erudición verdaderamente brutal. Si alguien sabía de literatura brasileña, ese era Juan Rulfo. Y era además especialista en literatura escandinava, en las literaturas escandinavas. Si querían saber algo sobre los Eddas o las sagas islandesas, noruegas, Rulfo sabía mucho sobre ese tema. Y de literatura brasileña, aparte de su conocimiento de la obra en sí, llevaba gran amistad con dos grandes de la literatura brasileña moderna, con Graciliano Ramos, el autor de Vidas Secas, y con Guimarães Rosa, el autor de Gran Sertão Veredas. Pero en fin, una fuerza de la naturaleza. El siguiente capítulo se titula En Jalisco se quiere a la buena. Creo que recordarán lo que dice la canción, ¿no? Maestro, la canción dice, y la cantaba Jorge Negrete, en Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala. Es Jalisco el escenario en donde viven, intentan sobrevivir y mueren, nunca del todo, los personajes rulfianos. Jalisco está claramente dividido en dos regiones geográficas, raciales y espirituales, los altos y los bajos. A pesar de compartir similares pautas culturales y parecidos criterios de moral social, los salteños y los abajeños tienen marcadas diferencias cultivadas con esmero para lograr el propósito de hacer patentes sus irreductibles identidades.
Los salteños se muestran orgullosos de la pureza de su sangre castellana, manifiestan la blancura de su piel y en el rubio de sus cabellos. Volvemos a los güeros de rancho. En esa región, versión americana de las arideces de la Alta Castilla, apenas se dio el mestizaje y las familias de los colonizadores se mezclaron entre sí. Exterminaron a los chichimequillas, irremediablemente belicosos. Aquí siguieron curiosamente los españoles la política de los ingleses en los Estados Unidos. Acuérdense de la frase que recoge Thoreau, que era una frase que los ingleses repetían: el mejor indio es el indio muerto. En el caso de los Altos de Jalisco, los españoles dijeron eso porque no pudieron jamás reducir a los chichimequillas, que eran los chichimecas jonases, un grupo verdaderamente audaz y valiente. Entonces los mataron, trajeron indígenas más dóciles de Tlaxcala. Tlaxcala, recordarán ustedes, que no era parte de la Nueva España, era una república independiente, porque los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles desde el momento de la conquista. De ahí el magnífico cuento de Elena Garro, La culpa es de los tlaxcaltecas. Todavía en lugares como Lagos de Moreno, Zacatecas y la misma Guadalajara, hay barrios de tlaxcaltecas. Huentitán es barrio tlaxcalteca. Mexicalcingo es barrio tlaxcalteca. Y llegaron a tal extremo los españoles en su complicidad con los tlaxcaltecas. Estoy hablando de alianzas diplomáticas, perdón por la palabra complicidad, que en Filipinas, en la provincia de Mindanao, hay un grupo grande de gentes de origen tlaxcalteca. Es la parte donde se habla ese curioso español mezclado con tagalo, que se conoce con el nombre de chabacano.